¿Qué tal? Su Alteza Andrés López IV rindió un informe más, que no trajo nada sustantivo, que no agregó nada más que sus autoelogios permanentes y que demostró que estamos ya bajo una autocracia mucho peor que las monarquías caducas de Europa, de África, de Asia. Monarquías que dividen o saben dividir lo que es la jefatura del Estado representativa, a veces simbólica, de lo que es la jefatura del gobierno, la conducción del gobierno, como en el caso de España, como en el caso de Inglaterra, que son, digamos, las monarquías más sobresalientes de lo que conocemos por el mundo civilizado. Pero el caso es que en México tenemos una monarquía autocrática que no ha variado con el tiempo. Fíjense ustedes, el primer López es el más terrible, hasta ahora, claro. Él fue Antonio López de Santana, quien se dijo llamar Su Alteza Serenísima para ir y volver de la presidencia cuantas veces le dio en gana, como si la presidencia fuera una especie de uniforme para quitarse o ponerse. Y miren ustedes la tragedia que le acompañó. Acabó perdiendo la mitad de nuestro territorio y muriendo en la más triste humillación posible. Por cierto, Juárez, el benemérito Juárez, se lo tropezó un día, quiso acercarse a Juárez, López de Santana ya hundido en su mezquindad y también en su miseria, y Juárez le contestó simple y sencillamente: retírese, no tengo nada que hablar con usted. Así acabó Su Alteza Serenísima. Luego vendría, muchos años después, el segundo López II, Adolfo López Mateos, Su Alteza Viajera, vamos a llamarle de alguna manera, porque rompió aquella idea de que solamente dependíamos de la relación con los Estados Unidos y quiso abrir horizontes. Y viajó, es clásico el comentario, el chiste burlesco, en el sentido de que le preguntaban todos los días: ¿qué toca hoy, presidente? ¿Viaje o vieja? Porque era muy enamoradizo en los tiempos en los que la cofradía de la mano caída no había tenido tanta extensión como la tuvo a partir de que llegó a la presidencia Miguel de la Madrid y junto a él su secretario privado Emilio Gamboa Patrón. Y así podemos llegar a Su Alteza López, el populista y frívolo tercero, que fue José López Portillo y Pacheco. Este fue el tercero de los López. Devastador en cuanto a la economía, a pesar de que era un hombre que se decía conocedor del tema. Nos arrojó una crisis verdaderamente lamentable que aún arrastramos hasta hoy. Una crisis económica que significó la caída del peso ante el dólar y sobre todo la triste situación de la estatización de los bancos y sobre todo el fin del libre intercambio de pesos y dólares. El fin del librecambismo. Bueno, se suponía que ese era el fin. No lo fue porque el traidor que lo sucedió en el gobierno, Miguel de la Madrid, echó para abajo todos los acuerdos en este sentido de López III y nunca supimos si iba a funcionar o no la estatización bancaria, y eso sí, se creó la indemnización más alta que se haya pagado en México a un particular o a varios particulares, haciéndolos nuevamente multimillonarios. Los dueños de los bancos, no todos volvieron a ser banqueros, pero sí todos se beneficiaron de empresas, digamos, de corte económico, porque algunos abrieron casas de cambio, otros hicieron
pues un pool de los financieros muy importantes, pero no sirvió para nada esta situación más que para atraer a los banqueros del exterior, que naturalmente desde entonces nos han hincado los dientes y han despedazado cualquier posibilidad de transformación, una palabra ya casi maldita, en nuestro país. Y así llegamos a López IV. Andrés Manuel le llaman algunos. Otros le endilgan otro tipo de adjetivos que yo no he repetido nunca, porque me parece vulgar. Pero además de esto, me parece que pues hay que respetarnos un poco incluso entre los adversarios más feroces. Nosotros ejercemos la crítica, somos periodistas y señalamos las cosas como son. No me atrevo más que a decirle miserable a López IV, porque lo es. Esto no es una injuria, es un diagnóstico. Es un hombre que, por ejemplo, rindió un informe de gobierno ayer. No lo rinde ante el Congreso de la Unión, lo rinde cada vez que le da la gana y junto a sus amigos del gabinete y alguno que otro despistado que no esté de vacaciones, en este caso, para poder hacer una especie de quórum oficioso y leer y repetir las mismas consignas de siempre. Ahora se centró en el tema de la violencia, que dice que no se puede acabar de un tirón, sino que es un proyecto de largo alcance. O sea, que finalmente va a fundir el plomo de las balas en abrazos cálidos para los delincuentes, mientras persigue ferozmente a los periodistas y a todos aquellos que de verdad son opositores al régimen. No los partidos de oposición, que han mostrado absolutamente su lacayunería, su temor abyecto, su cobardía frente al autoritarismo que crece y crece en nuestro país. Mucho más después de los amargos sucesos del pasado domingo 10, en el que se refrendó que el López IV es, sin duda alguna, un hombre que tiene bajo su poder y control a 15 millones de mexicanos. Si consideramos que están empadronados casi 94 millones y hay 6 millones mayores de 18 años que todavía no encuadran en este renglón de los empadronados, hacemos 100 millones de mexicanos, lo cual significa que de los mexicanos en edad de votar, solamente 15 millones siguen siendo partidarios de la autocracia de López IV. Es decir, el 15%. Casi el porcentaje alcanzado por la magra votación del domingo pasado, que como ya dijimos, al no reunirse el requisito de ser vinculatoria por no haber votado el 40% de los integrantes del padrón, sencillamente el ejercicio no existió, ni puede referirse nadie a él con el ánimo de presentar números absolutamente inútiles, porque realmente fue un ejercicio que para fines políticos y futuros sociales no se dio, no existió, es nula. La votación fue nula, no sirvió para nada. Así que, presidente, absténgase de presumir de sus 15 millones de acarreados que fueron a participar en las elecciones. Tristemente, porque yo estaba muy seguro de que los mexicanos, porque lo sentía, iban a responder con la valentía que caracteriza a veces a los pueblos mexicanos, a los distintos pueblos, etnias y demás de nuestro muy querido país. Pero no, privó más la antidemocracia, la cobardía, la incertidumbre, la incongruencia. No importa, el hecho es que quedó dibujado para siempre el hecho de que
López IV no aglutina ya, ni por mucho, a la mayoría de los mexicanos. Eso está claro. Pero él sigue diciendo que sí, que está perfectamente legitimado. No puede estar legitimado bajo una elección ilegal. Ilegal en el sentido de que como no concurrieron el 40% de los empadronados, no tiene ninguna legalidad, no tiene ningún sustento jurídico, no tiene ninguna perspectiva, simplemente no existió. Es como si hubieran cerrado las casillas antes de abrirse, o sea, o abriéndoselas y luego cerrándolas, porque no hubo ni el más pequeño quórum para que se diga que el pueblo mexicano en un 91% votó por López IV. Esto sería nada más en términos de reinados, en términos de monarquías, en términos simple y sencillamente de autocracias. Yo quiero precisar algo más para comenzar la Semana Santa con un tema para meditar. ¿A qué se acerca más López Obrador? ¿Al comunismo de Stalin o al fascismo de Mussolini, Hitler, Franco? ¿A qué se acerca más López Obrador? ¿A los estándares del marxismo, por ejemplo? ¿O bien a las normas que marcaron la edificación del fascismo, pretendiendo que todo girara en torno de una sola voluntad? Yo más bien creo que estamos atestiguando, a pesar del Foro de Sao Paulo y de todo lo demás que se ha dicho, un regreso al fascismo más feroz de la historia. Un fascismo que no reconoce ningún valor en quienes se oponen a él. Un fascismo que persigue a los críticos, que golpea brutalmente a los periodistas que no concordamos con sus ideas y que además miente todos los días. Precisamente por ello, ese informecito del día de ayer careció de la menor importancia. Nadie le hizo caso. Sería bueno que publicaran cuál fue el rating del informe de Marras, para que siquiera el presidente despertara en estos primeros días de sus vacaciones de Semana Santa, porque pues tiene que rendirse ante la Semana Santa, porque él se siente un Mesías tropical, como lo llamó Enrique Krause, o un Mesías de Macuspana, como le llamo yo. El caso es que pues tiene que guardar los días de Semana Santa, seguramente en algún lugar, ya sea su rancho de Palenque, hasta me da pena decir y repetir su nombre porque eso es el nivel cultural que tiene el presidente. Dice que lo compraron sus padres. No es así. Es una heredad que él mismo ayudó a comprar con el dinero con el que lo sobornó Carlos Salinas a través de Manuel Camacho Solís después de aquella marcha desde Tabasco hasta la Ciudad de México, protestando después de haber bloqueado los pozos petroleros por las elecciones de aquel estado. Fueron 9 millones de pesos lo que le dieron al señor López Obrador. Y con esos 9 millones de pesos se los dio íntegros a su padre para adquirir el ranchito que tiene allá en Chiapas. Por cierto, lo tenía desde 2 años antes de que surgiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que nos hace preguntarnos cuáles fueron sus nexos con este movimiento, porque estaba enclavado su rancho precisamente en la zona de conflicto. Y sería muy raro que sea el único lugar en donde los zapatistas en esa región no intervinieron. Como no han intervenido nunca los narcotraficantes cuando ha pasado por sus tierras López IV, el nuevo rey de México, el nuevo monarca de este país
tan acribillado por las calumnias, las mentiras, las falsedades y sobre todo por la falta de acción. Porque el gobierno se acaba, termina, comienza y termina en el mismo punto, en las habladurías de la mentirosa de la mañana y en los torpes informes presidenciales de a cada rato. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.